Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Las sociedades secretas han jugado un papel muy importante en nuestra sociedad y no las podemos invisibilizar. Cada vez más a través de los medios de comunicación con los cuales contamos hoy en día, nos vamos dando cuenta de cómo estas sociedades secretas han influenciado muchos sectores de nuestra sociedad. Uno de esos sectores más importantes es la política. En gran medida muchas de estas sociedades secretas comienzan con un sentido de conocimiento y de espiritualidad, pero sin embargo van como cogiendo, no sé, una serie de vertientes que los lleva a cimentarse especialmente en la vida política. El mundo del poder, el mundo de la soberanía sobre una cantidad de aspectos cotidianos. Y es ahí donde llegamos al punto álgido de esta discusión que les traemos preparada para el día de hoy. Una discusión que nos va a llevar a debatir un poco sobre la influencia especialmente de la masonería aquí en Latinoamérica, y más aún para todos aquellos personajes que formaron parte indiscutible y fundamental de la constitución, de la elaboración y de la estructura de Latinoamérica como la conocemos hoy en día. Y es que los próceres de cada uno de los países latinoamericanos, especialmente aquí en Sudamérica, llegaron a pasar y a ser iniciados por algunas logias masonas, incluso llegando a crearlas, a cimentarlas y a generar incluso controversia por este tipo de organizaciones de orden secreto aquí en el suelo suramericano. Eran muy comunes realmente en Norteamérica y en Europa en aquel entonces. Estamos hablando más o menos del siglo XVII, del siglo XVIII, por el pensamiento tan liberal que se estaba expresando, más aún por aquellos años en los que la Revolución Francesa estaba ya promulgando todos esos derechos humanos y todo aquello que buscaba sacar, digámoslo así, de la miseria y de la condición baja al ser humano. Es una noche muy interesante. Vamos a tener la oportunidad de hablar de estos próceres, especialmente de un personaje que admiro, que he tenido la oportunidad de ir conociendo lentamente y de conocer otras facetas. Estoy hablando de nuestro libertador, Simón Bolívar, alguien que según algunas facetas de nuestra historia, algunos elementos de nuestra historia, lo muestran igualmente como alguien que llegó a tener un pensamiento muy revolucionario en el buen sentido de la palabra, muy liberal, muy visionario para aquel entonces, y que llegó a creer bastante en la masonería, pero que también llegaría en algún momento a quizás señalarla y a querer retirar esas sociedades secretas de ese mundo que estaba empezando a visionar de esa Latinoamérica, de una Latinoamérica unida, especialmente de esa gran Colombia. Quiero saludar a nombre de mis compañeros de panel y de forma personal a todas las personas que están allí, que siguen nuestro canal, que están comentando nuestro canal Ascensión Azul. Y hoy tenemos una serie de preguntas. ¿Realmente la masonería cómo empieza a influenciar la vida política
de la Latinoamérica en ese momento de independencia, cuál era la relación de la masonería con nuestros próceres y cómo en nuestros días la masonería sigue siendo una especie de espacio o de club donde ciertas personas de poder se reúnen, debaten. ¿Qué decisiones hay detrás de eso? Esas son algunas de las cuestiones que están hoy sobre la mesa y para trabajarlas quiero presentar a uno de mis compañeros de panel, al señor Fernando Aperador, en esta noche. Fernando, buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches a todos nuestros oyentes y John, una noche muy especial, uno de nuestros personajes favoritos aquí en Latinoamérica, Simón Bolívar. Claro que sí, Fernando. Es un personaje que de verdad, por haber sido considerado uno de nuestros próceres, alguien muy importante que cimentó las bases no solamente de nuestro país Colombia, sino también de Venezuela, como tal, la tierra que lo vio nacer, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, incluso de Panamá. Estamos hablando de un hombre muy importante, un hombre que de verdad era visionario, se podía ver a través de su famosa Carta de Jamaica, un hombre que estaba haciendo una lectura muy profunda de Latinoamérica, pero que también tenía un pensamiento y una preparación muy especial, y más aún porque empezó a acercarse a varias de estas logias de corte masón. Hoy vamos entonces a debatir un poco sobre todo esto. Vamos a arrancar con un tema que es bien interesante. Muchos ignoran el paso de Simón Bolívar por la masonería y hay elementos incluso polémicos que vamos a tener la oportunidad de abordar en esta noche. Vamos entonces a comenzar. Esto es Ascensión Azul y espero les guste este programa especial dedicado a la masonería y a Bolívar. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Fernando, antes de salir al aire, cuando estábamos comentando un poquitico sobre el programa y sobre todas las consultas que hemos venido haciendo en estos días, leyendo un poco, tienes una frase muy interesante con la cual me gustaría que iniciaras este programa como para ambientarnos un poco. ¿Te parece muy bien? Perfecto, sí, esta es una frase muy bonita que dijo el Libertador luego de que el general Antonio Valero le diera, que era un gran inspector de la Orden Grado 33, masón, le dio el título a Bolívar de maestro masón. Y luego de este premio que le dieron a él, Bolívar dijo las siguientes palabras, abro comillas: que las valientes espadas de los que me escuchan atraviesen 1000 veces mi pecho, si alguna vez oprimiese a las naciones que conduzco a la libertad, que la autoridad del pueblo sea el único poder que existe sobre la tierra, y que hasta el hombre mismo de la tiranía sea borrado y olvidado del lenguaje de las naciones. Palabras de Simón Bolívar. Es una frase que nos mueve a todos, que de verdad cuando la pronuncias pues me llega realmente y sentí un poco, lo podría decir, de escalofrío, porque realmente son palabras que tienen como mucho peso, que tienen mucha fuerza. Lastimosamente en nuestros días es difícil que estas palabras cumplan como con ese objetivo tan claro en un horizonte, porque definitivamente hay veces se pierde ese valor de la soberanía del pueblo y unos cuantos hacen un mal uso del poder. Tanto así que a puerta cerrada y en función de ese manejo del poder se les olvida realmente ese sentido espiritual, ese sentido verdaderamente mágico de, del crecimiento del ser humano, de la conciencia del ser humano, y solamente se inclinan a tomar decisiones y a querer mantener el poder a costa de lo que sea. Y yo pienso que si bien la masonería empezó con unos objetivos, en nuestros días hay muchas logias que quizás conserven un objetivo primordial y un objetivo quizás un poco más lumínico, pues aquí no nos vamos a poner a señalar, pero realmente hemos visto por las consultas que se mencionan al comienzo de este programa
como muchas sociedades secretas, o al interior de muchas sociedades secretas, porque se dice que hay grupos secretos y sociedades secretas al interior de sociedades secretas que han tomado decisiones que van en contravía de esta frase tan importante que nos acabas de compartir, Fernando, y que dan a entender un valor muy, muy alto y muy elevado de Simón Bolívar. Estamos hablando del Libertador, vamos a colocarlo sobre la mesa. Simón Bolívar es un personaje muy importante que vale la pena de nuestro respeto y de nuestra admiración. Obviamente hay un Simón Bolívar que es íntimo, que muy poco de nosotros pues conocemos, ese Bolívar cotidiano, ese Bolívar que también era muy emotivo y que expresaba ese pensamiento de libertad para con los pueblos. Y también está el Simón Bolívar que nos presenta la historia que todos hemos podido apreciar en los libros y en lo que nos han explicado en los colegios y a través de la educación formal. Pero hay un Bolívar muy emotivo que solamente a través de la investigación empieza uno como a intuirlo, a vivirlo, a entenderlo, porque quizás Simón Bolívar llega a ser un personaje muy poco entendido para la época, pero a la vez muy avanzado en esa forma de pensar, en esa forma de acercarse a ese concepto visionario de América, de Latinoamérica especialmente. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, nace en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783. En esa fecha, pues Simón Bolívar da su primer suspiro de vida y pues muchos ignoraban en aquel entonces ese personaje tan importante, un personaje que realmente motivó al pueblo y a muchos personajes relevantes de la época a que verdaderamente se encaminaran por un proceso de libertad y que asumieran también una serie de valores por la dignidad humana y por la unicidad de estas naciones que venían siendo, digámoslo así, explotadas y oprimidas por el yugo español, por el reinado de aquel entonces. Un personaje que desde temprana edad realmente comenzó a explorar y a manifestar una inteligencia que yo me atrevería a decir era muy de la vanguardia. Su preparación y su inquietud se ve como el reflejo de su propia vida. Simón Bolívar realmente tiene una historia que es muy apasionante, no solamente por su criterio y por su pensamiento y su preparación, casi ser considerado a alguien en sus días como un intelectual, más aún que visionó y que llegó a cumplir una labor tan importante como fue todo ese proceso independentista, en donde muchas de las naciones suramericanas tienen bajo su peso el nombre de este gran personaje que ha quedado para la historia de la humanidad y que incluso su nombre se alza en lugares tan importantes como lo es realmente Francia, para Europa y para el pensamiento contemporáneo, porque no lo podemos invisibilizar. El Libertador muere en Santa Marta, en Colombia, la Gran Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Y a través de su muerte y de la vida tan polémica que tuvo como un personaje tan importante, pues han habido una gran cantidad de historias. Es más, hace poco, hace unos cuantos años atrás, se cumplió el bicentenario. Muchas naciones tuvieron la oportunidad de celebrarlo. Y recuerdo que una de esas tantas polémicas se generó precisamente en la hermana nación de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. En aquel entonces el ya fallecido Chávez, y pues Hugo Chávez decide realmente sacar los restos de Bolívar, exhumarlos. Había una polémica tremenda en torno a cómo había sido la muerte del Libertador, si en algún momento llegó a ser asesinado, llegó a morir aquí en Colombia, pues por parte de muchas de estas historias y de conspiraciones que se tejen en torno al tema. Lo que sí sabemos es que
hay un dato muy curioso, es que muchos de los médicos que participaron de esta exhumación murieron, incluido tiempo después Hugo Chávez, un personaje también muy polémico. Pero me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad, a través de ver en los videos de la red esta exhumación y ver los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Es como ver un símbolo muy trascendental a la hora de acercarse a uno a la vida de este personaje, y más aún por su forma de pensar, y porque también llegó a ser iniciado no solamente en un pensamiento de libertad cuando pasó por Francia y al estructurar sus ideas, sino que también llegó a ser iniciado en estas órdenes secretas, en estas sociedades secretas que han sido tan conocidas en nuestros días, y de lo cual considero, Fernando, tienes mucho por aportar en estos momentos, ¿verdad? Sí, pues mucho. De igual manera, el ser colombiano hace que el interés por Bolívar sea muy grande. Y cuando uno hace las investigaciones, recuerda es que cuando vos estás de pequeño en el colegio, en la escuela, hacen ver que Simón Bolívar, el objetivo real era Colombia, y no, su principal objetivo era Venezuela. Él siempre quiso libertar primero que todo a Venezuela. Hay algo muy importante que hay que analizar en la vida de Bolívar. Tenía 4 hermanos más. Sus padres mueren cuando él era muy pequeño. El padre murió cuando tenía 2 años y la madre murió cuando tenía 9. Hay un libro muy interesante que se llama En busca de Bolívar, del escritor William Ospina, el cual recomiendo porque hace una biografía muy bien diseñada de cómo fue la vida de Bolívar, cómo pensaba Bolívar, qué lo motivó a ser el libertador. Sí. Y hay una frase que me causó mucha inquietud. El libertador dijo: Hipólita es la única madre que he conocido. Hipólita era la negra que lo crió, porque quedó con padres, sus padres murieron, perdón, cuando él era muy niño, cuando era muy joven, y realmente quedó a tutoría de una negra, o sea, de una esclava. Pero ¿por qué? El tutor de Bolívar, después de que murió, era su tío, Carlos Palacio Blanco. Era igualmente riquísimo como lo era el padre de Bolívar. Recordemos que la familia de Bolívar era directamente descendiente de Vizcaya, España, y el abuelo de Bolívar era directamente enviado por el rey de España a gobernar todo lo que era Venezuela. Entonces era una familia con mucho poder. Se dice que el 80 o 90% del cacao que se consumía en Europa era de las fincas de Bolívar. Bolívar era extremadamente rico. También se cuenta que en España y que en Francia hacía unos banquetes, hacía unas fiestas donde derrochaba el dinero de una manera exorbitante. Era un hombre extremadamente rico. Pero su tío, Carlos Palacio, al tener tantas obligaciones de administrar no solamente su fortuna propia, sino la de Bolívar, lo dejaba casi siempre al cuidado de Hipólita. Los otros 4 hermanos tuvieron una suerte un poco mejor, en el sentido que fueron adoptados por otros familiares donde podía tener más atención. Bolívar, cuando era pequeño, no daba resultado en la escuela. Era necio, no entendía, no tenía como la suficiente claridad mental, dado que al no tener un tutor y de cierta manera a estar todo el tiempo con la servidumbre, hacía que no cogiera el juicio de ser quien era. Al punto que le tuvieron que conseguir clases privadas con Andrés Bello, y ahí fue donde Bolívar empezó a tener una educación un poco diferente al del resto de sus hermanos, porque mientras sus hermanos iban a la escuela normal, Simón Bolívar, de parte de Andrés Bello, empezó a tener una educación personalizada, y eso hizo que se interesara mucho más en todo tipo de cuestiones filosóficas. Hay alguna historia que es muy interesante, que luego Bolívar lo comenta. Cuando Andrés Bello iba a darle sus clases, al lado siempre tenía que haber un sacerdote o un monje para garantizar que lo que se le dijera a Bolívar era de acuerdo con las normas y con lo que dictaba la iglesia en ese momento. Más adelante Bolívar rechaza eso y dice cómo la iglesia manipulaba realmente el pensamiento de las personas en su momento, y eso fue una de las causas que él hizo que tuviera una mente un poco más abierta que del resto de estos personajes que han bebido del poder de nuestra Colombia. Simón Bolívar, después de que
tuvo una infancia pues tan alejada de sus padres y de su familia, lo digo en el seno más intrínseco, porque igual sus tíos, su abuelo y todas sus personas allegadas estaban ahí en su Caracas, pero realmente él no tenía padre ni madre, sus hermanos estaban con otros tíos, el tío que había sido tutor no le gastaba tiempo, entonces tenía la familia cerca y a la vez no. Entonces a los 15 años fue enviado a España a estudiar. Sí. Cuando luego que fue enviado a España, él tiene unas historias muy bonitas, porque él llegó a estar de tú a tú con el rey Carlos de España, y cuenta también la historia como en algún momento le tiró la gorra y lo agredió, porque el rey, el futuro rey, lo molestó y fue injusto con él, al punto de que la reina avaló que lo que había hecho Bolívar estaba bien hecho, porque su hijo era el que había sido grosero con él. O sea, estamos hablando de un personaje que desde pequeño se codiaba con la realeza española. Estamos hablando de un personaje supremamente importante que muchas veces la gente no lo ve. Entonces todo confluye en la vida de Bolívar para que sea triste. ¿Por qué? Porque es que él se conoció luego con Teresa Rodríguez y se enamoró de ella. Él, él tenía 17 años y ella tenía 20 años. Ellos se casaron en 1802. Pues luego de que vienen aquí, después de que se casan, él la trae a Venezuela. Y, oye, estamos hablando de 1802, y en 1803 muere ella de fiebre amarilla. Un muchacho muy joven, Sí. o sea, él supremamente joven, y estar fuera, que no tuvo padres, quedar viudo, él juró más nunca volverse a casar, y así lo hizo. Nunca más se casó. Tuvo 1000 amores, como lo dice la historia, y es cierto, pero realmente organizar su vida con una mujer definitiva, no, porque podríamos decir Manuelita Sáenz, pero no, fue de alguna manera su gran concubina y su último gran amor, pero realmente no fue su pareja definitiva. Luego de que Bolívar, al verse viudo, él se va otra vez para España, ¿cierto? Él se va para España, y allá se encuentra con personajes muy importantes como lo fue Francisco de Miranda, que causó en él una gran fuerza, porque Francisco Miranda había sido un gran guerrero de 1000 batallas, había conocido a Napoleón, había estado ayudando en la independencia de los Estados Unidos, era un conocedor de la masonería y de todo el poder que había en su momento. Y luego allá también se encuentra con Simón Rodríguez, que había sido un compañero de él, que había huido de Caracas luego del conato de rebelión que hubo allá. Le tocó irse para Europa, porque aquí, si se hubiera quedado en Caracas, pues lo hubieran matado, y se encuentra con este poco de personajes. Claro. Y entonces él empieza a ver la vida de una manera supremamente diferente. Vamos por partes, Fernando. Claro. ¿Quién es Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez? Él nace en Caracas el 28 de marzo de 1750 y muere en San Fernando, Cádiz, el 14 de julio de 1816. Es un personaje muy importante para la época. O sea, Francisco de Miranda es realmente un venezolano muy importante, especialmente en todo ese proceso de gestar la independencia, de influenciar para gestar la independencia. Llegó a viajar mucho, realmente formó parte de ese proceso de la Revolución Francesa como tal. Sí, es un personaje visible en aquel entonces frente a cada uno de los conceptos y del trabajo que se estaba llevando a cabo con todo ese proceso de la revolución en Francia. Es un personaje que participó de muchos lugares. Realmente pasó por Venezuela, por Francia, por los Estados Unidos, por España, incluso por Rusia, ¿sí? Tiene un apodo muy singular, le dicen el precursor o el gran americano universal. Eso es un mérito muy interesante para él. Igual como un gran militar y como una persona que llegó a participar de muchos conflictos, llegó incluso a estar muy cercano a la guerra de independencia de los Estados Unidos y algunas de las guerras revolucionarias francesas en Venezuela y aquí en Hispanoamérica. Es alguien que no podemos invisibilizar, es alguien que tiene un reconocimiento muy importante y que de una u otra manera habría de llegarle a Simón Bolívar al corazón, porque también vale la pena mencionar de que es uno de los personajes que más lo influencia, como nos estás contando, Fernando.
Sí, John, es muy interesante porque llega Bolívar en 1800, luego de que llega y muere su esposa, se encuentra con Simón Rodríguez y viaja a París con él, de ahí viajan a Italia, a Roma, y luego de 3 años de gran conocimiento y de ilustración, Simón Bolívar llega en 1806 con la intención de libertar su patria. Son 3 años que son supremamente importantes en la vida de Bolívar y es lo que marca la ideología de lo que él vino a hacer aquí a Sudamérica. Claro, ya estamos hablando de dos personajes que han sido fundamentales en la vida de nuestro libertador. El primero de ellos, como lo mencionamos, es este gran personaje, Francisco de Miranda, y a continuación, como nos menciona, Simón Rodríguez. Eh, Simón Rodríguez es como ese personaje que instruye a Bolívar, como que lo guía realmente. Y ahorita vas a tener la oportunidad de contarnos un poco más cómo Simón Rodríguez lleva a Simón Bolívar por primera vez a una logia masona. Simón Rodríguez nace en Caracas el 28 de octubre de 1769. Para aquel entonces era un pedagogo, un filósofo, un escritor que se interesaba mucho por la historia, por los aspectos sociológicos, ¿sí? Se interesó también mucho por la sociedad hispanoamericana y llegó a ser considerado uno de los maestros y mentores más importantes de Simón Bolívar. Es alguien que también tuvo una vida muy interesante, con un reconocimiento muy profundo, y lastimosamente después de esa gran influencia que ejerce sobre Simón Bolívar, su forma de pensar, su forma de concebir tanto el mundo como todas esas experiencias en esas altas esferas de las cuales estaba participando el Libertador, se nos dice que tras haberlo encaminado, en haberle dado bases incluso no solamente intelectuales, sino también a partir del carácter, pierden contacto en 1826. Esos dos amigos no vuelven a saber ni vuelven a toparse. Es como uno de esos personajes que la vida lo coloca ahí para guiarlo, para encaminarlo y para ayudarle a formar para ayudarle a formar esa personalidad, esa directriz, para encaminar realmente ese potencial de Simón Bolívar. Pero Fernando, Simón Rodríguez, ¿cómo fue esa unión con Simón Bolívar? ¿Cómo fue realmente ese camino que los llevó a conocer la masonería y a adentrarse en la masonería? Hay algo muy importante en esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega Simón Bolívar a París, él se queda en casa de una prima. Su prima se llamaba Fanny Duvillars. Era una señora ilustre que tenía una casa muy elegante en Francia y que también servía de posada. Y servía de posada a los intelectuales de la época. Entonces, cuando él llega y se acerca pues a la casa de su prima, él se encuentra con una cantidad de personas muy importantes. Uno de ellos es Alexander von Humboldt. Claro. Él encuentra a Humboldt. Humboldt empieza a contar todas las historias de sus travesías acá, de todas sus travesías por Perú, por México, y hace una analogía muy interesante de cómo se parecía Egipto a México, de cómo habían en Egipto pirámides, al igual de como las había en México, cómo los dioses eran tan similares, hasta sus rituales también eran muy similares, y eso empieza a causarle una cantidad de interés desmesurado a Bolívar, y entonces él empieza a citarlos por las noches, todo de cuenta de él, y hacen unas tertulias de madrugada, y su amigo Simón, ¿cierto? Simón Rodríguez empieza a darse cuenta de ese interés de Bolívar y luego le dice, venga, es que yo soy masón y yo por ser masón tengo la oportunidad de referenciarte a ti a una escuela masona para que cojas más conocimiento. Y entonces ahí es donde le explican a él los 3 grados de la masonería, ¿cierto? Lo que es el aprendiz, ser compañero y ser maestro. Y también le explican cómo ha sido algo así de la masonería, cómo viene desde el antiguo Egipto, desde del gran emperador Akenatón. Se dice que realmente viene de ahí cuando en Memphis hace su templo, y cómo luego
van a construir los templos, se hacen por triadas, entonces donde es un aprendiz, un compañero y un maestro, y así empiezan a hacer ese tipo de construcciones. Por algo la masonería tiene su símbolo, que es la escuadra, ¿cierto? Como su especie de regla, y su G, donde intenta mostrar esas tres personalidades, ¿cierto? Del aprendiz, el maestro, el aprendiz, el compañero y el maestro. Entonces Bolívar empieza a interesarse tanto por la masonería, que este Simón Rodríguez lo presenta, y Simón Bolívar ni siquiera llega a ser aprendiz, de una vez lo llegan a ser compañero. Porque es una persona que es tan ilustrada, y ahí es donde viene la gran ventaja de haber tenido una preparación individualizada, cuando Andrés Bello en su infancia empezó a criarlo con clases particulares, y cómo empieza a llenarte este señor con todos estos personajes que conoce en París, y esas tertulias tan grandes lo llenan de conocimiento, que él no necesita siquiera llegar a ser aprendiz, sino que llega a ser compañero. Y ya luego, cuando llega la libertad de Perú, ¿cierto? Luego de que ya se da y se crea la orden, como dije al principio, la logia Orden y Libertad, a él ya no lo colocan como compañero, sino como maestro masón. Aunque para él fue muy interesante haber quedado como maestro masón luego de que le dieran como por honoris causa de maestro masón, también era consciente que no tenía el conocimiento para ser maestro. Entonces ahí es donde él empieza a desconfiar un poquitico de la masonería, y a ver que fuera de que es un principio filosófico muy interesante, también es muy político. Dos elementos a tener aquí en cuenta. Primero, y es que es muy valioso para que nuestros oyentes empiecen a sentarse un poco, pues Simón Bolívar empieza también a rodearse, siendo muy joven, de personas que ya venían siendo iniciadas en el mundo de la masonería. Lo empiezan como a encaminar en esta sociedad secreta, porque de una u otra manera tenía como el peso de cierto nivel de intelectuales y de personas que estaban viendo el mundo no a partir de ese esquema religioso tradicional. Hay que ver que la masonería pues comienza con ciertos criterios. No en vano los símbolos que nos mencionas, la escuadra y el compás, hacen también alusión al arquitecto, al gran arquitecto, a la forma como desde la masonería se habla de la divinidad. Pero para muchos en nuestros días es considerado como esos elementos de manipulación que quizás no han sido tan alejados de esa realidad, y más aún en los días de nuestros próceres, porque muchos de ellos llegaron a iniciarse con diferentes grados, como lo mencionas, Fernando, en medio de la masonería. Se dice que Simón Bolívar se inicia en la masonería precisamente en París en el año 1805, como nos dices, en ese segundo grado de compañero. Había una cualidad muy importante, o un objetivo muy importante de ese grado, y es que el objetivo es el estudio de las ciencias naturales, la cosmología, la astronomía, la filosofía de la historia, entre muchas otras cosas. Eso lo pueden consultar fácilmente en la web. Hay un volante que en estos momentos me atrevo a citar y que le puede ayudar a las personas. Se llama Piezas en Diálogo. Es una versión de mayo y junio del 2009. Es editado por la Casa Museo Quinta de Bolívar. Y ahí precisamente le dedican en este facímen algo que ellos mencionan como título, o que escriben como título: Arquitectos de una nueva nación, la masonería en la independencia. Y aquí precisamente dan a entender de que no solamente Bolívar, sino también muchos otros padres de próceres de nuestra independencia y padres de nuestra nación, llegaron a tener una fuerte influencia y una cercanía muy íntima, digámoslo así, con la masonería, como lo fuera Francisco de Paula Santander, el mismo Antonio de Nariño, a los cuales vamos a mencionar un poquitico más adelante. Pero es en esta escuela donde verdaderamente muchos de estos personajes adquieren ideas con un pensamiento muy liberal. A Simón Bolívar lo encasillan en muchas vertientes. Incluso aquí en nuestro país hay una discusión muy profunda sobre si él fue el fundador o no del Partido Conservador, cosa que es una discusión, para algunos realmente no lo fue.
pero hay muchos movimientos políticos, muchas personas que quieren abanderarse de las ideas de Bolívar, porque realmente fue una persona muy revolucionaria, y vuelvo y lo digo en el buen sentido de la palabra, muy revolucionario, una persona que rompía muchos esquemas, y que también cuando se paró allá en Francia, en uno de esos montes conocidos, donde verdaderamente estaba jurando por la libertad, a la par de todos sus mentores, como los acabamos de mencionar, el señor Francisco de Miranda, él hace ese juramento de libertad y comienza realmente a explorar esas ideas de pensamiento liberal que quizás aprendió de algunos de los principios de muchas de estas sociedades secretas, pero que en algún momento llegó a irse en contra de ellas, como nos vienes contando, Fernando, ¿verdad? Claro que sí. Es que, mire, Simón Rodríguez, lo primero que le hace leer a Bolívar es leer Voltaire, a Montesquieu, a Jean-Jacques Rousseau. Estamos hablando de los hombres más grandes inspirados masones. Y él se conoce como personajes muy importantes. Él llega a conocerse con George Washington, con Benjamin Franklin, con José de San Martín, ¿cierto? Con Diderot, Sí. con Hegel, o sea, con una cantidad de personas que en la época eran que tenían una ilustración supremamente grande. O sea, él podía ver cómo cada país y cómo cada nación tenía versiones diferentes de lo que era libertad y lo que era justicia. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta acá: la influencia que tuvo Napoleón en Bolívar. Con Miranda, al Miranda haber trabajado con Napoleón o haber apoyado a Napoleón en su pasar histórico, tenían una idea muy clara, la idea del gran libertador de naciones. Pero hay algo muy importante: Bolívar llegó a encontrarse con Napoleón, pues no directamente, pero llegó a estar con Napoleón en lugares similares, y le pareció muy, muy, muy trágico lo que pasó con él. Él inicialmente está muy ilusionado con la versión que tenía este personaje, pero luego le causó una desilusión total. Ver cómo una persona que llegó a ser teniente llegó a autoproclamarse emperador o máximo dirigente, cómo este personaje le da a su hermano el reino de España simplemente por querer ejercer su poder. Entonces ahí es donde él dice: venga, supuestamente era un libertador, él por qué mismo se autoproclama. Por eso quise leer lo que él dijo, lo que empezó, con la que empezamos el programa, porque luego de que ya Bolívar hizo toda su causa libertadora, él se puso a disposición del pueblo y de los gobernantes. Él no se autoproclamó ni se erigió automáticamente presidente. No. Él dejó que los demás le dieran el poder. Mientras tanto, si él no se lo hubieran dado, él lo dice, él no lo hubiera tomado. No, es más, por eso él se quiso de una u otra manera denominar como libertador, más que ponerse en función de muchos de estos criterios, como lo dices, de un emperador o de alguien que ostentaba sencillamente el poder y de que lo iba a aplicar a como fuera. Claro, y entonces todo eso que vio en Napoleón le marcó mucho. Entonces él y las ideas que le daban sus otros compañeros, sus ilustres compañeros de tertulia, le daban a entender: venga, si Estados Unidos creó un país tan grande, pudo crear una gran nación, ¿por qué no podemos hacer los Estados Unidos de Colombia? Donde hay una cabeza central, pero los otros países dependerían de esa cabeza central bien organizada, bien estructurada, y podía ser varias naciones como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como en este caso América Latina, grandísimos, ¿cierto? Y poderse llevar un control realmente equitativo de las riquezas, del poder y del beneficios para los pueblos. Fernando, vamos a hablar un poco entonces de la masonería como tal y cómo la masonería influencia a Latinoamérica. Antes de tocar un poco el tema ya en Colombia y qué pasa en Colombia y luego Simón Bolívar, por qué empieza a ir en contra de la masonería, ¿qué tan importante es realmente la masonería en la estructura de esas nacientes repúblicas aquí en Sudamérica? Yo creo que fue muy importante la influencia de la masonería, ya porque pues lo hemos visto, lo hemos
puesto sobre la mesa en este programa. Nuestros próceres han sido iniciados en la masonería, pero ¿qué realmente tenía la masonería en aquel entonces que permitía atraer a estos grandes militares, intelectuales, estrategas de la vida cotidiana, de la vida política, esos personajes tan importantes? Realmente en este mundo, digámoslo así, de la conspiración, ¿por qué adquiere tanto sentido esa sociedad secreta de la masonería? Eh, Esta es una versión que tiene mucho apogeo y que determina muchos de los estudiosos, y es la Iglesia. A ver, el Papa Alejandro VI, él reconocía a los reyes como protegidos de Dios. Él generó una bula papal, y esa bula papal convertía a los monarcas en seres privilegiados a los ojos del pueblo, inmortales para los esclavos, inaccesible para los plebeyos y superdotado para los soldados. Para un ilustrado eso no tenía sentido, de cómo un rey o cómo un sacerdote podía tener tanto poder sabiendo que no tenían el conocimiento ni en el estudio, ni se habían fraguado en el verdadero conocimiento. Y al darse ellos cuenta de todo el conocimiento de que veían adquiriendo a través de los tiempos, a través de todo ese conocimiento de Egipto sobre todo, que tenían, ellos no concebían eso. Por eso era que, aunque eran de alguna manera secretos, porque el poder estaba gobernado sobre todo por los reyes y por la iglesia, ellos no podían permitir que eso fuese así. Porque entonces, ¿dónde realmente estaría la libertad de las personas? ¿Dónde verdaderamente estuviera el genio? ¿Dónde realmente estuviera el conocimiento? ¿Dónde estuviera realmente la ciencia? Porque es claro que para la iglesia la ciencia no era un elemento a favor de ellos. Entonces eso hace que todo este poco de personajes importantes, ricos, personajes que pueden ser influenciados con ese tipo de conocimiento, los van volviendo adeptos. Y en una nación en pleno nacimiento como lo era Latinoamérica, era supremamente importante que estas personas ilustres recibieran ese conocimiento. Para muchos de estos personajes, y según lo que nos estás contando, yo saco una conclusión, y es que ser masón en cierta medida tenía la posibilidad de hacerte un libre pensador, hacerte alguien que tenías la libertad de generar tus propias ideas y no vivir tan demarcado por esos criterios ortodoxos de la iglesia, que en aquel entonces, como dices, iba en contraposición de la libertad de concebir el mundo de una forma totalmente diferente. Y es que muchos de estos personajes que llegaron a formar en esencia esos conceptos de libertad para las naciones y a luchar por esa libertad, pues se veían muy llamados a querer participar de la francmasonería o de la masonería, porque les permitía acceder a un conocimiento, digámoslo así, un poco más exclusivo, un conocimiento que concebía cada vez más aquella sabiduría que se fue perdiendo con el paso del tiempo. Mira lo que nos dices en algún momento. Bolívar también se sintió muy atraído cuando Humboldt le estaba hablando de cada uno de estos viajes y cómo, por ejemplo, le decía que habían elementos culturales muy similares en diferentes regiones del planeta, y eso le llamó mucho la atención. De hecho, muchas de estas iniciaciones dentro de la masonería tienen ese tinte de heredarse, como lo dices, Fernando, del antiguo Egipto y de muchos otros lugares que las hacen muy atractivas para cada uno de estos personajes, incluso hasta para nuestros días. Muchos políticos son realmente masones aquí en nuestro país. Sin embargo, en Latinoamérica la masonería no alcanzó a tener como un grado tan elevado por múltiples situaciones, siendo Brasil uno de los países que en estos momentos pues guarda una gran cantidad de logias y de agrupaciones con estas características. Pero realmente aquí en Colombia se llegó a implementar una situación muy clara, un decreto muy claro en donde nuestro libertador ya hacía de lado a las logias, y de lo cual vamos a tener la oportunidad de comentar en breves instantes. Pero la masonería ejerce una influencia muy importante a nivel del mundo hasta nuestros días, no solamente en Norteamérica ni en Europa, sino también aquí en Latinoamérica, y más aún por la forma como les permitió a nuestros próceres pues adquirir un nivel de libertad mental mucho más profunda. ¿Qué podríamos mencionar aquí muy rápido sobre algunos de estos personajes que vivieron
eh, una vida muy contemporánea a nuestro libertador y que tuvieron esa fuerte influencia. No solamente Simón Bolívar se vio atraído por los principios y por estas iniciaciones al interior de alguna logia masona, sino también Francisco de Paula Santander, alguien muy importante para Colombia. También Antonio Nariño, podríamos mencionar a Rafael Urdaneta, a Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, José Mario Bando, José María Melo, Manuel Murillo Toro. Todos ellos llegaron a ser personas muy importantes que empezaron a escribir la historia de nuestro país, y hasta en nuestros días hay políticos muy cercanos, ¿sí?, al mundo de la masonería y a los fundamentos y a los principios que tejen estas sociedades. ¿Qué podríamos entonces mencionar, por ejemplo, de personas como Francisco de Paula Santander, ¿sí?, que nace en 1792 y muere en 1840? Él dice inicialmente que se acerca también a fundar una de las primeras logias en Santa Fe, en 1820, la denominó Libertad de Colombia, y se preocupaba realmente esta logia por abolir la esclavitud y la Inquisición y los monopolios comerciales en cierta medida. Llegó a tener una de las sedes allí precisamente, en Santa Fe, y tenía una importante maquinaria, digámoslo así, para la época, para publicitarse a través de la Gaceta de Santa Fe, ¿sí? También Antonio Nariño, que nace en 1765 y muere en 1823, un personaje muy conocido, muy importante para nuestra nación. Él también se inició en la masonería, ¿sí?, y tenía una cercanía tenía una profunda cercanía con otro personaje que también lo influenció, el señor Ruiz Riux, y era una persona muy cercana a las logias francesas, y atraído precisamente por esos pensamientos de una reforma social y una gran cantidad de elementos, también funda una logia en Santa Fe llamada Arcano Sublime de la Filantropía. Era muy importante cada uno de estos datos. Son personajes muy valiosos para nuestra historia, pero que también habían sido iniciados en esta serie de sociedades secretas. Aquí hay una cosa muy importante que fraguó el deceso de Bolívar en el poder. Claro. Fue lo que pasó con Morillo. Es algo supremamente interesante. Lo que pasó en 1820, Cuéntanos. Cuando el general Morillo, español, que había sido enviado directamente por el rey de España, luego que volvió a coger el trono, que había combatido contra Napoleón, un tipo totalmente guerrerista, un genio en la estrategia militar, se encuentra con Bolívar, y lo primero que se encuentran en Santa Ana de Trujillo, cuando se encuentran en Santa Ana de Trujillo, es que Bolívar va prácticamente solo al encuentro con él, vestido con una ruana y un sombrero, mientras el otro general estaba con toda su escolta y vestido como general. Fue el primer impacto de Morillo ver una persona tan humilde y se encuentra. Y cuando llega Bolívar y le hace un saludo masón, él no sabiendo, Morillo no sabía que él era masón, y se entrelazan sus manos en un saludo masónico, que lo pueden ver en la estatua que hay en Morillo, ¿cierto? Que si lo pueden ver por internet, ahí está la foto donde tienen ese saludo masón, que es supremamente obvio. Para Morillo fue un stop. Uy, como este hermano de confraternidad, estoy luchando con él y yo quiero saber qué es lo que piensa, yo quiero saber qué es lo que pasa. En este libro que dije al principio de Julián Ospina, que se llama En busca de Bolívar, Julián Ospina y habla de ese gran encuentro, pero lo hace ver como si Morillo estuviese homenajeando a un gran guerrero que le estaba haciendo una batalla ejemplar. No, Morillo se dio cuenta de que él era como el masón, y se entrelazan en una conversación de toda la noche, duermen hasta juntos en el cuarto. Se da cuenta de toda esa grandeza de conocimiento y de ideología que tenía Bolívar, al punto que él prácticamente esa reunión hace que Morillo se devuelva a los 2-3 meses, se devuelva para España y decida no seguir con la campaña. Aunque Morillo tenía un fundamento muy importante. El fundamento importante que tenía Morillo también era que en España
había pasado algo muy importante. Habían ya movimientos en contra de los reyes, ya querían tener democracia. Entonces el rey en su momento tenía que utilizar todas sus fuerzas contra el mismo pueblo español, para evitar que se volviera una república democrática y no perder la monarquía. Entonces no podía enviarle más recursos aquí a Morillo. Entonces Morillo dijo, bueno, de España no me van a mandar más nada de recursos. Me doy cuenta de este personaje que es hermano de confraternidad, que tiene una idea clara, que es supremamente inteligente. Y entonces, ¿qué es lo que hace Morillo? No, él se va, él dice que realmente no tiene que hacer contra un personaje tan importante como él es Bolívar, y entonces él se retira. Pero al retirarse Morillo, hay un problema muy grande. Antonio José de Sucre y Francisco de Paula Santander, que está en el gobierno, en el alto poder del gobierno, también masones, advierten que Bolívar ya se va a volver una amenaza supremamente grande para ellos. Ellos querían tener el poder, y es donde fraguan el atentado que tuvo Bolívar el 8 de noviembre de 1828. Ese famoso que hablan de que si no es por Manuelita Sáenz lo matan, que también lo dan los libros de historia muy escuetamente, que él sale supuestamente ropa interior y que el frío lo mata, y que ahí empieza una cantidad de historia sobre él. Pero realmente es que mataron a 37 asesinos al Palacio de Gobierno el 25 de septiembre de 1828, y empieza una batalla supremamente grande. Hay una pequeña batalla contra sus propios hermanos masones que intentan asesinarlo, porque se dan cuenta que si Bolívar no es detenido, su poder sería demasiado grande, al darse cuenta de que puede no manipular, puede convencer a personajes tan importantes como Morillo, y con toda la fuerza de personas que estaban en Europa esperando noticias de él, esperando cómo apoyarlo, porque es claro que cuando llega Bolívar en su última campaña libertadora, él viene con franceses, viene con ingleses, viene con personalidades de todo tipo a ayudarles a la reconquista en su momento de Venezuela. Entonces ellos ven a Bolívar como una gran amenaza e intentan asesinarlo. Entonces ahí es donde Bolívar dice sus palabras, que también son supremamente conocidas, hablo comillas: malditos sean los masones y los tales filósofos charlatanes. Estos han de reunir los dos bellos partidos de cuervos blancos con cuervos negros, al primero por quererlo humillar y al segundo por quererlo ensalzar. Por filósofos, masones y cuervos no he de ir a Colombia, por acá no hay nada de esto, y que los haya serán tratados como es justo. Soy de ustedes de corazón, escribe Simón Bolívar. Esta motivación hace que él haga un decreto que se hace después de su atentado el 8 de noviembre de 1828. Él utiliza hasta números masónicos. Al mes y 13 días exactamente de ese atentado, él saca su decreto donde prohíbe las congregaciones masonas aquí en Colombia. Este es el famoso decreto del 8 de diciembre de 1828, y que dice, y lo voy a citar abriendo comillas: habiendo acreditado la experiencia tanto en Colombia como en otras naciones que las sociedades secretas sirven para preparar trastornos políticos, perturbando la tranquilidad pública, que ocultando todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir que no son buenas ni útiles para la sociedad. Decreto: se prohíben en Colombia todas las asociaciones o confraternidades secretas, sea cual fuere la denominación de cada una. Cierro comillas. Correcto, John. Entonces hay que tener muy en cuenta algo y tenerlo bien claro para todos nuestros oyentes. No es que estuviera en contra de la masonería. Los principios filosóficos de la masonería son interesantes y son hasta bonitos. Hoy le achacan los conspiranoicos al gran orden mundial a los masones, y puede que tenga razón, pero más es por esto, porque se han infiltrado personas con intereses personales en un conocimiento supremamente amplio de lo que es la naturaleza, la vida, el mundo científico, claro, y la espiritualidad, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces Bolívar no es que rechace directamente a la masonería, sino a esas personas que, estando en el poder, utilizan su poder y la masonería para destrozar el pueblo, para romper ideales, para no generar libertad. Entonces eso es lo que hace que él, siendo presidente, aprovechando que todavía está en la presidencia, prohibir por decreto
ese tipo de confraternidades, lo que hoy por hoy no existen aquí en Colombia. Tú me decías muy bien, John, estuviste poco hace en Estados Unidos y allá las escuelas y los centros masones son totalmente públicos, abiertos sin ningún tipo de restricción. Sí, hay una cantidad de logias que puedes encontrar en algunas ciudades. Aquí en Colombia pues realmente hay una influencia, no podemos tampoco negar de que hay logias masonas, Claro, pero claro. realmente por ejemplo en Norteamérica es muy común que vayas por alguna calle y fácilmente te encuentres con un templo masón, pues por la tradición y por todo lo que esto conlleva. Yo me atrevería a complementarte algo muy puntual, Fernando. Estoy aquí consultando algunos elementos de la web, incluso se le colocan o se hacen como referencia a Bolívar algunas palabras, no sé qué tan ciertas sean, pero las voy a citar aquí en función de este tema que estamos tratando, sabiendo pues de antemano de que efectivamente Simón Bolívar llegó a ser iniciado en la masonería. Y él en algún momento también llegó a decir que en relación a su estadía, a su vivencia, a su experiencia en varias de estas órdenes masónicas, abro comillas, encontré allí a muchos embusteros y muchos más tontos burlados, cierro comillas. Es decir, de que había una gran cantidad de personas que quizás llegaron a ser engañados o timados por muchas situaciones y que habían unos pocos que también estaban ostentando ese poder de influencia. Sin embargo, también me acerco mucho a tus palabras, Fernando, cuando dices de que obviamente en esencia hay algunos principios que son muy valiosos. No, obviamente no todas las logias operan de la misma forma, a pesar de tener como los mismos principios y manejar toda esta serie de grados. Pero hay personas que han llegado, y me atrevo a decirlo, también con intereses muy nefastos, intereses que buscan sencillamente manipular y mantener el poder a costillas de lo que dé lugar. Y quizás Bolívar, que se movió en ese mundo realmente hace 200 y un poco más de años atrás, pues llegó a darse cuenta del poder tan tremendo que había cuando se involucran la influencia y el poder que ostentan las sociedades secretas con el mundo directo de la política. Aquí hay un ejemplo muy claro en Latinoamérica. Y mira cómo a través de la masonería se estructuraron muchas de los ideales, de las ideas que influenciaron a nuestros próceres llegando a participar de estas sociedades secretas ellos también. O sea, si eso se vio hace tanto tiempo atrás, ¿cómo no se va a estar viendo en nuestra actualidad? Y quizás ahora sí que estamos viviendo elementos tan nefastos al decisiones que se están tomando quizás detrás del telón que nosotros no nos hemos dado cuenta y que han sido completamente relevantes para ver las situaciones tan crueles y tan difíciles que vivimos hoy en día a través de mantener un poder económico, un poder de gobernabilidad, un poder que ostentan muchas otras naciones, muchas veces alejándose de esos principios tan interesantes y tan profundos que nos leíste al comienzo de esa frase que citabas de Simón Bolívar, sobre la importancia del pueblo, sobre el sentido real de esa libertad y de ese valor del pueblo. Sí, de acuerdo, es que es supremamente interesante ver cómo se han trastocado los valores filosóficos que pueden ser de pronto muy acercados a una verdad por el poder y por la necesidad de dinero y de influencia. Es muy triste. Hay algo muy interesante. Hace poco hicimos una biografía de De Madame Elena Blavatsky, Blavatsky. Uh-huh. claro, de Madame Blavatsky. Y entonces Madame Blavatsky hablaba de cómo ella infiltró en Europa y en Estados Unidos términos como meditación, como chakra, como karma, etcétera, etcétera. Pero en la historia de Bolívar, cuando él estaba en sus prácticas, él antes, en todas las mañanas, lo primero que hacía antes de su estudio, lo primero que hacía era una buena sesión de yoga. Entonces mira que desde ese tipo de logias y de grupos manejaban ya ese tipo de información espiritual, pero que solamente eran para ellos. El resto de la población no tenía acceso a ellos. Por eso cité hace un momento a Madame Blavatsky, porque ella abrió ese conocimiento prácticamente para todo el mundo, donde antes solamente era para ciertos iniciados. Sí, ella lo abrió en el siglo XIX
y fue muy interesante, ¿no? Y el dato que nos estás dando es un dato muy valioso. Pues mira que si estos próceres, como los mencionábamos, el mismo Simón Bolívar, pues tenía ya un conocimiento muy claro de esas sesiones, digámoslo así, de yoga o de algunas bases espirituales, más aún pues porque me imagino que llegó a sentirse muy atraído realmente por este conocimiento, porque lo encontraba realmente al interior de muchas de estas bases de las logias masonas. Pero yo pienso que fue muy triste cuando él empezó a sentirse como decepcionado también por el uso indiscriminado de ese poder. Yo pienso que la decepción que tuvo en algún momento y de que se menciona tanto en los medios, por ejemplo, cuando vio la actitud de Napoleón, un personaje que realmente llegó a admirar mucho y él estaba ahí presente cuando este personaje llegó a vivenciar elementos tan importantes, Napoleón, del poder, su coronación. Bolívar se decepcionó y yo pienso que esa segunda decepción también bien interesante pudo haber sido realmente los tentáculos de la masonería, los tentáculos de estos personajes, digámoslo así, al interior de la masonería, de estos personajes que estaban haciendo un mal uso de ese conocimiento y de que en cierta medida estaban manipulando también por generar una cantidad de intereses en aquel entonces. Yo hago aquí una pequeña salvedad para continuar. Ahora acabé de mencionar una frase, ¿sí?, sobre el decreto del 8 de diciembre de 1828. Yo tomo esa cita textual, abriendo comillas, de una página web que se llama Metapedia. Sí, de ahí tomé algunos elementos precisamente para hablar un poco sobre Simón Bolívar y la masonería. Las personas que estén escuchando este programa pues pueden consultar mucho sobre este tema. Hay varias páginas dedicadas en internet que abordan este tema, que nos han servido también mucho como para nutrir la discusión y más aún libros como nos recuerdas, Fernando, en donde hay muchas biografías que dan a entender realmente ese pensamiento de Simón Bolívar. Y hay muchos más libros que van a hablar sobre la masonería y sobre la influencia en nuestros días, en este mundo contemporáneo. Claro, yo quisiera en este momento, ya que tú estás hablando de este tema específico de la biografía de Bolívar, tener en cuenta un personaje muy importante, Luis Perú de la Croix, el famoso edecán de Bolívar. Este señor era un general francés, ¿cierto? Él batalló bajo el ejército de Napoleón en Europa y se volvió amigo de Simón Bolívar cuando él vino, cuando pues ya Europa, después de que ya Napoleón perdió su poder, varios de corsarios de este tipo de personajes intentaron venirse a Latinoamérica, Suramérica, a hacer campaña. Luis Perú de la Cruz se encuentra con Bolívar y se vuelve su edecán y se vuelven muy buenos amigos. Y este señor escribe el famoso Diario de Bucaramanga, del cual muchos, pero muchos de los historiadores y de los escritores basan la información de la vida de Bolívar. ¿Por qué? Porque Perú de la Cruz estuvo de la mano muchos años de él, era su edecán, como le decía, para arriba y para abajo andaba con él y vivenció mucho de la historia de Bolívar. Pero hay algo que la mayoría de historiadores o no lo saben o no lo quieren hacer entender en sus libros. Mira, este señor se suicidó en 1837 en Francia. Cuando él murió, antes de suicidarse, él colocó una nota de suicidio diciendo que había escrito el Diario de Bucaramanga y que estaba en poder de un marqués que se llama el Marqués de Toro en Caracas. Pues luego fueron y pasaron 33 años después de la muerte de la Croix, donde apareció la primera versión de este diario. Pero ¿saben cuál es lo interesante? Fue Monseñor Nicolás de Navarro, integrante del episcopado y un acérrimo enemigo de las sociedades secretas, quien publica esa edición. Entonces, a juicio de los historiadores, ¿qué podemos decir? ¿Cierto? Que estuvo, después de que 33 años estuvo ese diario en manos de alguna manera del episcopado. Entonces dicen, bueno, porque es que mucha gente que nos está escuchando dirá, no, oiga, pero ¿de dónde sacaron esta historia de Bolívar? Si Bolívar no era masón, si Bolívar no era así. Tengan en cuenta este dato que es muy importante. ¿Cómo tantos años pasó un documento en manos del episcopado y todo lo que pueden haber transformado, que hoy por hoy es mucho de lo que ven algunos escritores de ese gran diario de Bucaramanga? Muy interesante ese dato que nos estás dando, Fernando. Es de verdad muy valioso
Y sí, o sea, es importante que nuestros oyentes pues también indaguen un poco más y lean un poco más al respecto, que seguro van a encontrar elementos muy valiosos de todo esto que estamos hablando sobre la masonería y especialmente nuestros próceres y alguien tan importante para nosotros como Simón Bolívar. Perdón, John, para los escuchas que quieren profundizar más este tema, esta información se sacó de una página muy seria que se llama All Civilization, Viejas Civilizaciones, el cual citan directamente los manuscritos y datos. O sea, es una página muy seria de la cual se puede tener buena confianza de lo que se escribe, donde sacan esta información, y puede ser muy cierto de cómo se transforma, porque por decir algo, como lo dice aquí William Ospina en su libro En busca de Bolívar, que me lo he leído varias veces porque me parece interesante, pero también sesgado, cómo hablan de Bolívar como una especie de agnóstico, de ateo, pero él iba a misas, él hacía todo tipo de rituales religiosos, porque la masonería no tiene que ver directamente con la religión, es un modo de vida, es un modo de conocimiento, hay que tenerlo muy claro. También quiero aprovechar para recomendarles a las personas que nos están oyendo y que están siguiendo este programa que le estamos dedicando hoy a Bolívar y la masonería, para que consulten a través de la internet y puedan ingresar a la página de Semana. Es una revista muy importante para nuestro país, es una de las revistas de mayor trayectoria y que hace alusión a muchos temas políticos, a un artículo, lo pueden buscar a través de la internet, se llama El poder de los masones, y el subtítulo Semana revela quiénes son y qué hacen los masones en Colombia. Aquí hay una fecha, es del año 1997, según la fecha que se expone aquí en la página web y los especiales. Y hay un buen texto que nos ayudaría como a conocer un poco más sobre la masonería y cómo ha sido su influencia en la vida política también aquí en nuestro país y en función también de nuestros de estos personajes tan importantes que sirvieron realmente para llevar a cabo todos esos procesos de libertad, de liberación y estructura de nuestras naciones, especialmente de Colombia. Yo quiero invitarte, Fernando, entonces, para que vayamos concluyendo este programa que es tan importante. No en antes, pues, si tienes otro aporte valioso, lo puedes comentar, pero vamos entrando entonces para concluir este tema tan importante que hemos venido debatiendo sobre Bolívar y la masonería. ¿Cómo podríamos entonces concluir este programa? Pues yo lo concluiría con una frase de pronto un poquito desesperanzadora, y es triste ver cómo se mueve al nivel de las altas esferas del poder este tipo de influencia malversada, porque es claro que desde el principio de la creación de nuestro país hubo conspiración, y desde ahí en adelante tenemos una cantidad de gobernantes patócratas, ¿cierto? Que no tienen el sentido real de del poder de lo que es tener a un pueblo contento, a un pueblo feliz, a un pueblo con oportunidades y cómo sacar naciones adelante. Desafortunadamente esto no sucede en nuestro país, y al escuchar y ver un poco la historia de Bolívar, de cómo fue traicionado, de cómo sus ideales muy sanos fueron trastocados y se fueron transformados, llegamos al punto de tener una nación hoy llena de corrupción y de desesperación. Sí, comparto varios de los elementos que nos estás contando. Yo, para concluir, pues realmente me acerco a Bolívar como un personaje que realmente admiro. Me llama mucho la atención todo ese proceso de vida, o sea, no está tan alejado realmente de muchos de estos personajes a quienes les hemos dedicado biografías y que han tenido, pues, o que han escrito elementos muy importantes a nivel del desarrollo espiritual. Yo diría que Bolívar fue un visionario que realmente cimentó sus ideas y que las llevó a esa reflexión constantemente a través de toda su historia, una historia también muy interesante y que vale la pena conocer a profundidad desde muchos ángulos. También hay veces pienso que Bolívar es un incomprendido en muchos aspectos, alguien que se entregó mucho por estas naciones y que obviamente habían muchos intereses en aquel entonces, si hay actualmente, como lo dices. Yo no podría tampoco dejar de lado el hecho de todos esos intereses que habían durante los años en los que el Libertador se preocupó por estas tierras y por dejar unas bases
importantes a nivel político y a nivel de libertad. Sin embargo, Bolívar también es un hombre, alguien que se pudo haber equivocado desde muchos ángulos. Tampoco pues lo vamos a colocar solamente en un pedestal. También, así como tuvo muchos aciertos, también tuvo muchos otros desaciertos. Pero sin embargo era un hombre que dejó con su carisma, con sus ideas, estructurada una Suramérica a partir de unas repúblicas, de unas naciones que son contemporáneas y que en nuestros días pues también enfrentan muchos problemas que quizás el mismo Bolívar ya veía venir. Ese ideal era un ideal de unión, no solamente de libertad, sino también de unión, que es un término muy importante para entender cada uno de estos elementos, y que, como dices, Fernando, algunas veces esas ideas o ese pensamiento que tenían unas bases altruistas y que también tenían unas muy buenas intenciones para sacar adelante proyectos de naciones, pues se veía opacada por los intereses creados y por la necesidad de un poder. Las sociedades secretas han sido muy polémicas, incluso han habido muchos otros casos en donde la conspiración, como lo mencionas, forma parte cotidiana y donde muchos intereses actúan, incluso hasta la muerte de uno de los presidentes más icónicos de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo John F. Kennedy. Hay una de esas teorías que menciona que efectivamente estaba en contra de esas sociedades secretas y que a través de uno de esos discursos importantes, pues eso le costó la vida. Y si así fue, y quizás ha sido muy importante para nuestros días, no tenemos cómo asegurarlo, pero es solamente una de esas múltiples teorías que están ahí sobre la mesa, pues cómo no habría sido así mientras estas naciones se estaban formando, una nación que no tenían experiencia. Colombia no tenía experiencia en aquel entonces, ni la misma Venezuela, para llevar a cabo ese proceso de libertad del pueblo. Y miren lo que pasó después, una gran cantidad de guerras civiles aquí en nuestro país y un conflicto armado que perdura hasta nuestros días, que no hemos podido superar. Simón Bolívar es un personaje muy importante, es un personaje muy valioso y es un personaje que vale la pena conocer. Y eso se lo queremos dejar aquí a nuestros oyentes. Aquí hemos lanzado varios datos, los invitamos para que consulten, para que revisen en la web, lean algunos libros, compren algunos libros. Es importante también mencionar que nosotros apoyamos todo lo que tenga que ver con la legalidad y los derechos de autor. Y mencionamos que muchos de nuestros programas pues realmente no se están haciendo con un fin económico, realmente es con un fin de compartir, de que los medios de comunicación pues conozcan un poco más sobre estos temas. No sé si, Fernando, si quieras mencionar algo más ya para despedirnos de la audiencia. No serían tantas cosas, John, que sería otro programa para luego, sí. O posterior. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fernando, realmente por darnos muchos de estos datos. De verdad que aportas mucho y tienes elementos muy valiosos, y espero que realmente pues podamos hacer un nuevo programa y contar obviamente con la presencia de muchos otros compañeros y hermanos que han estado participando de este proyecto. Muchas gracias por estar aquí en esta noche, Fernando. A ustedes por la invitación. Bueno, queridos oyentes, les dejamos allí la inquietud sobre Bolívar y la masonería, para que vayan leyendo y para que conozcan un poco más sobre las facetas de nuestro libertador y del tema de la masonería que está tan de boca ahorita con el tema de las conspiraciones. Este es un programa más de Ascensión Azul. Yo soy JF. Vamos a seguir actualizando nuestro canal, seguir colocando algunos programas bien interesantes y finalizando, precisamente ya estamos en los últimos días de este año. Vamos a más adelante a tomarnos unos días y vamos a empezar a preparar una tercera temporada para nuestro canal. Los invitamos para que sigan aportando, dejando sus ideas, haciendo sus comentarios en cada uno de estos programas. Igual los queremos invitar para que, si desean, pueden proponernos programas. Estamos abiertos a escuchar esas sugerencias y a dedicar un debate y escuchar y a tener muy en cuenta sus aportes. Esto es Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Los queremos dejar en esta noche, no sin antes desearles unos felices sueños, y los llevamos en el corazón. Yo soy JF, esto es Ascensión Azul. Que pasen una feliz noche.